Hola, ¿qué tal? Estamos en la parte 4 de este video, parte 5 digo. Ya vimos lo que son las barreras y ahí les voy a dejar el archivo, ya lo tienen en el blog. La segunda práctica inclusiva es el uso de apoyos. Para esto hay que aclarar dos cosas. No es lo mismo entorno que contexto y grábenselo bien, no es lo mismo entorno que contexto. A veces manejamos el entorno como si fuera contexto y no. Los contextos son situaciones y analizamos los factores que tienen que ver con esa situación y entre más factores analicemos, más vamos a comprender esa situación correctamente. Sin esos factores no se podría comprender la situación correctamente. Por eso las barreras se organizan en función de factores, porque tanto entorno como contexto manejan factores, pero no son lo mismo. Vamos a suponer que el contexto son situaciones. Las situaciones sí se pueden ver a nivel personal, se pueden ver a nivel áulico, a nivel escolar y a nivel sociofamiliar, porque son situaciones y factores que tienen que ver con una situación para poder comprender esa situación correctamente. Pero en este caso vamos a manejar tres contextos nada más: el contexto áulico, el contexto escolar y el contexto socio-familiar, sí, social y familiar junto, porque estamos desde una perspectiva de una escuela. Si estuvieras en otra organización, pues ya separarías el social y el familiar. Y si estuvieras en otra organización, considerarías un contexto personal porque estás viendo las cosas desde las situaciones, desde una perspectiva de la persona, con los ojos de la persona, en los zapatos de la persona, qué siente la persona, cómo se enfrenta la persona a las barreras, cómo está sintiendo ella el rechazo, cómo está sintiendo la apatía, etcétera, etcétera, etcétera. Algo más que tiene que ver con otro rollo, ¿sí? Más personal, como una casi casi terapia o algo así, individual, ¿sí? Entonces, el contextos son situaciones y factores que tienen que ver con esa situación para comprender esa situación correctamente. Las situaciones a nivel áulico, es contexto áulico, es cuando todos los apoyos, estrategias, actividades, dinámicas que se planteen se hacen con alumnos de un grupo. Si se hacen con alumnos de un grupo, independientemente del entorno donde ocurran. Pueden ocurrir en el entorno de las canchas, en el entorno de la biblioteca, en el entorno del patio de la escuela, en el entorno de una visita a la comunidad, en el entorno de un parque, en el entorno de la visita a la Bimbo, a una planta de panes Bimbo que está por aquí, en el entorno de la papelera de reciclaje, en el entorno de, no sé, del agua de tratamiento de aguas negras, qué sé yo, no sé, o en el entorno de, ay, fuimos a visitar el teatro de que está promoviendo la presidencia porque los aprendizajes clave dicen que la comunidad tiene que participar en esos eventos. Y ya, y los llevamos al museo, en ese entorno. Pero se hacen para beneficiar a los alumnos de un grupo, se está trabajando nada más con los alumnos de un grupo, son acciones a nivel áulico. Si las acciones se hacen con alumnos de varios grupos, es escolar, independientemente de los entornos. Si las acciones estás con varios papás, varios grupos, en una plática de los papás de varios grupos, es escolar. Si la plática nomás fue con los papás de un grupo, es áulico. Si se hacen grupos flexibles que tienen que ver con niños de varios grupos, es escolar. Si toda la escuela se va al circo, a la Bimbo, etcétera, a las Paquimés o qué sé yo, o varios niños de varios grupos, ya más de un grupo ya es escolar, porque ahí están implicaciones, compromisos de varios docentes y el director de la escuela también. Entonces ahí está escolar
el contexto escolar. Todas las situaciones a nivel sociofamiliar, ahí van las acciones que tienen que ver con los compromisos del padre de familia. La canalización al médico, el seguimiento médico, los hábitos en casa, manejo de horarios, manejo de los niños, canalizaciones externas a otras instituciones, etcétera, centros comunitarios, equinoterapia, coaterapia, hidroterapia, etcétera. Entonces, como es el papá el responsable de llevar al niño, tú maestro no te vas a levantar temprano y vas a, ya comió mi hijo, ya desayunó, y no, eso es parte de la mamá, del papá, de los hermanos, de la familia, ¿sí? Entonces, todas las acciones que la familia hace es contexto familiar. Se puede analizar un contexto familiar en el entorno del cine, en el entorno de un restaurante, en el entorno de la casa, en el entorno de una fiesta, una piñata, un salón de eventos, incluso en la escuela, en la kermés de la escuela, en el entorno del patio de la escuela, de la kermés, se pueden analizar situaciones sociofamiliares porque está el niño ahí de vago golpeando a todos y la mamá como si el niño no estuviera haciendo nada malo. No lo corrige, no le hace nada, no lo regaña ni nada. Otra cuestión, ¿por qué las barreras no las pusimos nosotros en la tabla? No quisimos clasificar barreras por contextos. Muy simple, porque vamos a suponer que en la casa se detectaron ciertas barreras y no porque se hayan detectado en el entorno sociofamiliar significa que nada más en el entorno sociofamiliar se van a establecer las acciones, no. Suponiendo que el niño no tiene hábitos de estudio, se pueden hacer actividades en el contexto áulico sobre hábitos de estudio y actividades a nivel escolar sobre hábitos de estudio y higiene que impactan en el contexto sociofamiliar. No necesariamente tiene que haber barrera se detectó en el áulico, acciones en el áulico. Barrera se detectó en el escolar, acciones en el escolar. Barrera se detectó en el sociofamiliar, acciones en el sociofamiliar. No. Se pueden haber detectado independientemente en qué contexto o entorno se detectó la barrera. ¿Sí? En qué análisis contextual se detectó la barrera. Y el contexto, las acciones pueden plantearse esas situaciones, esas acciones en cualquier otro contexto. ¿Sí? En cualquier otro ámbito a nivel escolar, familiar o áulico. Vamos a suponer que en el aula el niño hay ciertas barreras de actitud en el aula, se pueden establecer acciones a nivel sociofamiliar, no necesariamente en el aula. Por eso las barreras se ponían aparte de esta tabla. Esta tabla es lo que se propuso en el plan de intervención, ahí es donde se plasman los apoyos en el plan de intervención y tiene esta estructura. Por eso el formato tiene esta estructura a estos tres niveles, las acciones. ¿Sí? Entonces, los apoyos pueden ser adecuaciones de acceso, currículo y metodología plasmadas a nivel áulico, a nivel escolar, a nivel sociofamiliar. Entonces, ¿qué es entorno? Entorno son factores que rodean a una persona, a una cosa, a una colectividad o a una época. En este caso, eh, si hablamos el aula como una colectividad, ¿sí? Vemos el aula como una colectividad, donde esté esa colectividad puede estar en cualquier lugar, por así decirlo, que rodea esa colectividad. El parque es el entorno, el patio de la escuela es el entorno, la biblioteca es el entorno, las canchas de la escuela es el entorno, el salón de clases es el entorno, ¿sí? La fábrica es el entorno. El, entonces ya se aclaró. Y en esos entornos también puede haber esos entornos están incidiendo en el estado de desarrollo de esa persona o de esa colectividad. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, hasta aquí
lo de la segunda práctica. Y si quería mencionar esa diferencia entre entorno y contexto. Hay un formato de particularidades de los alumnos y su relación con las necesidades específicas. Ya sabemos que las necesidades tienen que ver con los apoyos y los recursos que necesita el niño y luego ya los apoyos y recursos en función de esos aspectos de su particularidad del chavito que tiene que ver con lo que las áreas evalúan en su informe inicial, que no va ese informe en el portafolio de evidencia, sino en un expediente que no se pasa a nadie más que de usader a usader. Es como si tú vas a cualquier instituto, el expediente es de ellos, el instituto. Imagínate el hospital psiquiátrico ahí compartiendo los expedientes con con medio mundo, pues no. Si no, vean lo que le pasó la película del Joker. Bueno, el aspecto a evaluar: creatividad, nivel de competencia curricular, periodos de atención, estilo de aprendizaje, ritmo de trabajo, motivación e intereses para aprender. Y vienen esas características y ya vienen las acciones, las necesidades, las acciones y apoyos que tienen que ver con adecuaciones, con retos alcanzables. Y esta ya lo tiene en otro video. No voy a incidir tanto en ello porque ya está en otro video, pero ahí se propone, ¿sí? Hasta aquí es la quinta parte del video. El quinto video. Vamos a detenerlo.